Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas o la Loma Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán. Si alguien se conecta, hágame el favor de... que sí se oye. Ya desde hace días se sabía que se hacían reuniones de algunos dirigentes de los narcos, que van como 9. Sandra Calderón, buenas noches. Lorena Carrillo, pues buenas noches. Y hermano Alfonso, pues también. Estas reuniones son por este rumbo, porque como que Apatzingán es el centro, entre Uruapan, Zamora, La Huacana, La Costa, Aquila, Cualcomán, Miscatío, Arteaga, Tepalcatepec, Buenavista. Bueno, entonces, Los Reyes. Hay una serie de grupos que estaban enemistados o que están, porque ya no, es que no se sabe. La realidad es que no se sabe. Esos grupos que estaban haciendo reuniones, la verdad, pues no sé si será cierto o no será cierto. Lo que sucedió ayer es que amanecieron unas mantas que parecía que fueran de las Naciones Unidas o de la Renovación o de algún grupo religioso, porque era una palomita con una ramita de olivo en el pico, que normalmente esa ramita de olivo es la paz. Y la palomita, pues como un animalito indefenso que no puede hacer daño a nadie. En la religión, pues es el Espíritu Santo. Bueno. Y dicen que son un grupo nuevo. Bueno, yo dudo que sean un grupo nuevo. Y que están cansados de los grupos que ya están y que quieren como hacer un levantamiento nuevo. También ese levantamiento nuevo no es posible. No es posible porque el antiguo levantamiento, el del 2013, el 24 de febrero, nació muerto y creció muerto y es un cadáver. Parecía que estaba vivo, como en el libro del Apocalipsis dice, de algunos seres monstruosos, pero era un engaño que estaba vivo. Bueno, alguien me va a decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que al inicio de las autodefensas, donde dicen o decían, porque murió el doctor famosísimo, y que los fundadores eran el señor Hipólito Mora de la Ruana, junto con Rafael Sánchez, el Pollo, por lo menos esos dos ahí en la Ruana. Bueno, en la Ruana y Buenavista. Quizá Hipólito más en la Ruana y Rafael Sánchez en Buenavista. El señor Rafael Sánchez pues era un criminal, un narcodelincuente. Me consta, no estoy hablando de memoria. Estuve en la Ruana hace 20 años y lo conocí ahí. Ya lo conocía porque era un señor muy conocido, muy querido por la gente.
cambio, Hipólito Mora era conocido pero no querido. Y el levantamiento y el abuelo, porque el doctor Mireles fue una fantasía, fue una creación mediática. El doctor Mireles se integró al grupo de autodefensas a los 3 o 4 meses de que se iniciaron. Y como tenía facilidad de palabra y carisma es una gracia para agradar y para influir. Y además era mejor que saliera pues una máscara a que saliera el rostro real, que era el abuelo. Bueno, entonces los que eran templarios anteriormente o de las 4 letras, la Ruana eran templarios. Entonces se organizaron para quitarse el yugo templario, entre comillas. Y bueno, también los medios de comunicación querían héroes, y entonces el Hipólito Mora pues se mostraba como valiente, cuando aquel señor allá de Morelia, Plancarte, un viejito, pues el tío, lo retó, y entonces en los medios de comunicación Hipólito sacó una pistola y dijo, pues que se venga y aquí nos agarramos. Bueno, esos eran los héroes, que no eran héroes, eran delincuentes. Todos eran delincuentes, hasta el doctor. El doctor allá en Estados Unidos lo apresaron por andar traficando marihuana. Bueno, pero aquí en este rumbo, eso no es denigrante. Es como sembrar marihuana, era como sembrar maíz. La gente no había fuentes de trabajo como están ahora de desarrolladas en las huertas de limón. Antes los ejidatarios tenían su huertita de limón de 10 hectáreas y con eso se mantenían. Además, don Lázaro Cárdenas les había dado un lote de 40 por 40 en la Ruana. Y pues estaban muy bien con lo que sacaban de limón, 10 hectáreas, tenían para vivir perfectamente. Hicieron sus casitas de material, compraron sus camionetitas, sus animalitos, cambiaron de su vida miserable a una vida confortable. Y estos delincuentes, que ya los he mencionado, y tengo pelos para pruebas para poder decir que eran delincuentes, pero ahorita no me toca decir sus delitos, no tiene sentido. Pero la gente los creyó unos santos, unos héroes, unos libertadores, unos Morelos, unos Hidalgos, unos Panchos Villa, unos Zapatas. Bueno, pero no resistieron, pues. Cuando ya medio ganaron, se hicieron del mismo modo que los templarios y empezaron a cobrar cuotas, a discriminar a la gente. Me consta porque estuve en la Ruana cuando el levantamiento. Y entonces los que antes decían, como el Hipólito Mora, que su hijo el Manolo al que asesinaron, le llegó un día muy triste porque le dijo, papá, ya no me van a comprar en los empaques el limón a mí, ¿qué voy a hacer? Bueno, cuando ya los autodefensas tenían el control de los empaques, ahora a las personas que eran familiares de los anteriores, de los que estaban con los templarios, también les negaban
que les compraran el limón. Entonces, no era para todos una justicia, porque no estoy hablando de los criminales huyeron de la aduana, se fueron a Patzingán y ya los fueron matando poco a poco. Y luego llegaron otros delincuentes como el americano, y vinieron muchos delincuentes de varias partes, unos con buenas intenciones, pero la mayoría cuando llegaron a las barricadas se dieron cuenta que todo era una mentira, que cuando llegaban los medios de comunicación escondían lo que no les convenía que vieran, como el hacer drogas, fabricar los laboratorios. Y entonces los periodistas de todo tipo les decían, a ver, párense así, párense asá, digan esto, digan aquello, porque todo fue una creación mediática. Recordemos que antes de que se llevaran a Hipólito Mora a la cárcel, platicó con Adela allí en el rancho Las Palmeras. Bueno, entonces, y Adela ya había entrevistado a otros que se habían llevado. Su última entrevista era con Adela, pero Hipólito Mora ni se las olió. Y entonces, pues, esa mujer es una traidora, una hipócrita, una malvada. Ella venía precisamente a hacer una entrevista comprometedora, que era la última, ya sabía que era la última entrevista. Y el padre Polo, pues, el padre Goyo, no quiero hablar pues del padre Goyo. El padre Goyo es mi amigo y ha ayudado a muchas personas y sigue ayudando a muchas, pero él se relacionó con todo tipo de personas, se hizo amigo de todo tipo de personas, tomó un protagonismo que le hubiera tocado al padre Chava y que el padre Chava declinó. Bueno, en una ocasión vinieron varios reporteros y fueron conmigo a la ronda y me dijeron, bueno, yo no quería aparecer ni nada porque pues, yo quién era. Me dijeron, queremos entrevistar a varios sacerdotes de lugares donde haya autodefensas. Sí, decir como no, miren en Tepalcatepec, que está el señor cura Miguel López, además él es poeta, sí, fueron con él. También les dije, en Cualcomán está el padre Andrés, el que fueron a ver al padre Andrés. Y luego ya cuando regresaron me dijeron, ¿y no habrá otro padre? Sí, el padre Goyo, el que está, los de Televisa, el padre Goyo que está en la catedral. Y como se entraron las autodefensas a Patzingán y ya ustedes conocen cómo fue que los trampearon, les quitaron las armas a la entrada, los balearon y un montón de cosas ahí en la torre, y ya los soldados fueron a la carrera a ver si quién andaba tirando balazos acá a la gente, allí en el jardín, en la plaza. Y el padre Chava no quiso salir, el obispo pues menos. Y ya el padre Goyo salió con su fornitura y entonces se convirtió en el paladín de la libertad. Pero todos no resistieron la fama. Hipólito Mora, cuando se sintió muy famoso, no escuchaba a nadie. El doctor Mireles se infló y quería ser, pues, no sé, un liberador de todas partes. Cuando dijo que iba Lázaro Cárdenas y que de allí se iba a Morelia, pues lo detuvieron, por supuesto. ¿Cómo lo iban a dejar que se creciera y luego cómo lo iban a detener? Mejor detenerlo cuando la serpiente está todavía dentro de su huevito. Pues ahí hay que matarla,
no dejarla que salga y que crezca. Entonces ya, también se llevaron al doctor Mireles a la cárcel. Al padre Goyo, el virrey le dijo, bueno, lo llamó a Morelia, a la Procuraduría en aquel tiempo, la Fiscalía ahora, y de ahí el padre Goyo se fue a Francia, y ya también dejó de un tiempo de estar aquí, en lugar de la cárcel, mejor se lo mandaron a Francia, le pagaron todo. Por eso es muy difícil en esta tierra caliente hacer un verdadero movimiento limpio, porque cuando ya se sienten famosos y luego que pierden pues la fama por decir tonterías y juntarse con cualquiera, entonces quieren hacer más cosas y más cosas y más cosas y se van desacreditando, como el doctor Mireles con las chamacas, adolescentes. Lo que él decía de los templarios, él lo hacía con las adolescentes. Recuerden ustedes que cuando entraron a Patzingán, allí estaba un adolescente, ya se agarraban de la mano en el coche donde iban y platicaban y eso, pero como adolescentes los dos, el viejo ese Rabo Verde, que en paz descanse, cuando iba en la avioneta que se cayó allá por Huetamo, pues también iba con una chamaca. Y en el video ese de Estados Unidos sobre las autodefensas y el ataque a los migrantes allá en Texas, pues ahí también como adolescente lo acompaña a ir a una cita con una adolescente en su casa, como se hacía antes. Antes, hace 60 años, cuando alguien quería tener novia, se hacía acompañar de un amigo y entonces se acercaba a la casa de la novia y tenían alguna señal, alguna treta para saber que estaba ahí, y entonces el amigo era el que cuidaba a la pareja, que los papás o los hermanos u otros, pues es que antes era, no sé, como una necesidad de defender a las hermanas. Entonces el papá y los hermanos y los perros se echaban sobre el pretendiente, y así el doctor Mireles, como si fuera un adolescente, con los camarógrafos, con los reporteros, pues fue a ver a su novia, una jovencita, una adolescente, porque le gustaban tiernitas. Y por eso cuando un día encontraron a su mujer y le preguntaron quién era el doctor Mireles, les dijo, es un mentiroso. Pero en ese momento el doctor Mireles era famoso, entonces lo que dijo su auténtica señora no le hicieron caso, por supuesto. Ahora, ¿cuáles van a ser los héroes? Los jefes de los grupos que están ahorita, que ya tienen pues 20 años, bueno, 10 años, que empezaron como liendres resucitadas y ahora ya están gordos, poderosos, fuertes, que ya tienen un montón de crímenes para poder llegar a donde están. ¿Esos van a ser los héroes de un levantamiento? ¿Quién les va a creer? Y por otro lado, que traen la paz, pues qué paz. Porque allá en La Ruana, en una ocasión, cuando ya iban a regresar, bueno, el americano iba a sacar a Hipólito, fue un muchacho a la carrera a decirme, padre, tenemos que organizarnos para defender al pueblo. Le dije, ¿de quién? Pues de esos que vienen.
Sí, pues, pero el pueblo, pues él se tiene que defender o el gobierno lo tiene que defender, pero nosotros no podemos meternos a hacer un grupo armado. Es que tenemos que defender al pueblo. Bueno, está bien, pues tú vete a defenderlo. Yo acá me quedo en la iglesia, en el templo. Yo no creo que que uno pueda defender. Pero es que se necesita siempre un grupo que esté aquí para que defienda a la población. Sí, los que defendieron al pueblo en aquel tiempo son los verdugos de la Rúa. Afortunadamente, bueno, ya algunos se han ido, otros están en la cárcel y otros están en el panteón o en el lugar donde hayan quedado. Pero ya están los sucesores, luego. Es decir, la escuela del crimen da muy buenos resultados, siempre saca alumnos destacados. Bueno, por eso, eso de la paz es pura mentira. Nada más voy a comentar lo que un paisano que está en Tijuana, un sacerdote, le comentó que decomisaron casi 40 toneladas de droga, no me puso de cuál. Y un grupo delictivo le echó la culpa al contrario. Entonces, cuando la gente pacífica estaba en su paseo, en su diversión, se enfrentaron esos grupos y que ahora son, bueno, de diferentes lugares, unos de Tijuana. Era pues un rally, unas carreras, una competencia de carreras, de autos, que un chamaco de 14, 15 años llamado Oscar, allí conocido de los grupos de la iglesia, también murió, pero murieron 11 personas, bueno, mataron a 11 personas, masacraron a 11 personas, entre ellas un adolescente, Oscar. Entonces ya el padre decía que pidiéramos por esas familias, por la familia de Oscar, que murió sin tener que morir, no tenía por qué morir. Él no se dedicaba a ninguna delincuencia, su familia fue a divertirse y la diversión se volvió una tragedia. Bueno, ahí voy a dejarlo, pero de todas maneras vean ustedes que estamos peor que antes. Peor que antes. Nada más que lo que nadie quiere entender, somos necios por naturaleza, pero de todas maneras. Bueno, ya se me había olvidado que hay algunos comentarios. Bueno, hermano, gracias. Sandra Calderón, saludos. Lorena Castillo, saludos. Buenas noches a todos. Candelaria, buenas noches. Dios lo bendiga y lo proteja siempre. A todos ustedes también. Amparo Magaña. Buenas noches, padre. Así fue un engaño total. Incluso muchos que fueron a luchar en verdad por algo mejor y después se dieron cuenta que no era lo que nos decían. Sí, no era. Yo también pensé que así era. Por eso mandó el señor obispo anterior a la Ruana, porque había estado yo primero de seminarista en 1985, luego estuve de cura en el 2000 y luego pues me mandó de cura en el 2013, porque el padre que estaba ahí pues se tuvo que ir, lo sacaron. Y pues yo conocí a las personas, pues ya vi que era pues puras mentiras, pero pues también yo estaba bien tonto, todavía lo estoy pues, pero estaba bien tonto y no entendía todo, además estando uno en las balaceras y las
¿cómo vamos a decir? Pues que corren para allá, que corren para acá. Pues ya uno está más bien allí nomás metido en la jaula del miedo, en la jaula de la violencia y no tiene tiempo de pensar. Guillermo Castro, saludos padre. Lamentablemente asesinaron a un sacerdote Michoacán el día de ayer y nada salió en las noticias. Guillermo, por favor, si puedes, dinos cómo se llamaba el sacerdote y dónde estaba, en qué lugar. Y si tú sabes por qué lo asesinaron, pues, dinos. Si no sale en ninguna parte, pues por lo menos aquí sale con las poquitas personas que somos este grupo. Lorena Carrillo, sí, es un documental de las autodefensas de los norteamericanos que está muy bien hecho. Está horrible, pues, está horrible por todo lo que sale. Pero eso lo comentaré otro día. Mónica Gallardo, buenas noches, padre, muchas gracias. Muy incoherente el doctor Mireles, que más descanse, sí. Defendía a las jovencitas de los malhechores y él andaba de enamorado de las jovencitas. Así es. El documental, luego lo digo, pues, a Lorena Carrillo, en la página de la Arquidiócesis de Morelia, está la noticia del sacerdote. El documental es muy conocido porque tiene dos temas, lo de las autodefensas y lo de los migrantes. Un grupo de norteamericanos se organizaron para impedir la entrada de migrantes, sobre todo pues latinos, a Estados Unidos. Y ahorita no me acuerdo bien cómo se llama el documental. Tierra de cárteles, si mal no recuerdo. Tierra de cárteles. Bueno, Fray Javier García se llamaba el sacerdote. Era un religioso. Bueno, está bien, ya mañana, si Dios quiere, comento lo del sacerdote y otras cosas que están sucediendo y que son muy graves para el país. Amigas, amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.